es importante leerla y estudiarla. También es importante, pero ¿cuál es más importante? Porque no es lo mismo que leerla. Usted lee la Biblia y lee cualquier otro documento, otro libro, un libro de historia, un libro de medicina, cualquier otra literatura que sea, pues usted está leyendo. Y dicen que el arte de saber hablar es cuando usted también aprende a leer bien. Pero la Biblia es un libro de estudio, de interrogación. Es un libro que exige que el que la lee la excave y profundice sobre las palabras que por inspiración Dios le dio a los profetas, y también por inspiración Dios le dio a los santos apóstoles en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. A manera de introducción, entendemos que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos ha sido dada para que ustedes y yo nos informemos no solamente quién es nuestro Dios, sino también cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere, no solamente de los seres humanos, sino en especial de su iglesia, que somos usted y que también la formo yo. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel es el libro que, junto con el libro de Daniel y también con el de Apocalipsis, encontramos que a estos tres profetas, ¿quiénes son? Ezequiel, Daniel y Juan, el vidente de Patmos, a quienes Dios inspiró y les dio sueños y visiones. En realidad, yo no sé para usted, pero para mí estos tres profetas son los más engorrosos y álgidos de la literatura profética. Y ustedes saben por qué. Si no saben por qué, ya se lo estarán imaginando o sospechando, porque son los tres profetas a los cuales Dios, a través de sueños y visiones, les habla más con un lenguaje bíblico figurado. Por ejemplo, Ezequiel habla de las dos hermanas en el capítulo 23, a Ola y a Oliva, refiriéndose a Samaria y a Jerusalén, bajo la forma críptica, alegórica y figurada. Dios usa símbolos, símiles, parábolas y metáforas, como cuando en Daniel, para referirse a Nabucodonosor, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, o al imperio babilónico, se refiere a él en Daniel 2 como una cabeza de oro, y en Daniel 7 con un animal como un león con dos alas. Juan, encontramos hablando de Jesús como al león de la tribu de Judá y como al cordero que tiene 7 cuernos. En realidad es que estos profetas, Ezequiel, Daniel y Juan, el vidente de Patmos, utilizan un lenguaje críptico, oscuro y algo misterioso. En realidad es que es ahí donde ustedes y yo necesitamos pasar de tener simplemente una lectura bíblica a grosso modo y encontrar la importancia que en este tiempo debe de permear en la iglesia sobre el estudio de la Biblia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, que va hasta el 23, 4 capítulos, encontramos algunas querellas o quejas de Dios mismo. ¿Sabían ustedes que Dios también se queja? ¿Quiénes son los que se quejan? ¿Dios o el hombre? El hombre, pero Dios también se queja. ¿Y de qué nos quejamos nosotros? De tonterías. No me saludó, no me dio la bienvenida, no me felicitó, no me miró, no me invitó a almorzar.
No me tuvo en cuenta la junta administrativa para un cargo en la iglesia. Y así no la pasamos aquí. Cuando digo aquí me refiero a la iglesia en pleno, porque yo creo que aquí no pasa eso. Nos agarramos de las mechas y nos mantenemos peleando aquí el uno con el otro, y usted está ahí sentado, muy bonito, ¿cierto? Ahí está sentadito. Voy a hacerme aquí para que me vean todos. Ahí estamos sentaditos, muy bonitos, nos colocamos o vestimos con la mejor ropa para venir a presentarnos ante el Señor. Pero tire un poquito arriba de su cuello y mire a quién usted está odiando aquí. Mire un poquito así en su entorno. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no le volviste a hablar a ese hermano? ¿Con quién me estás peleando? Eso está pasando en la iglesia, ¿cierto que sí, hermanos? Eso está pasando en la iglesia. Tira un poquito de tu cuello y disimula y mira, uy, yo a ese hermano me lo mazo. Solo hasta ahí. Eso está pasando en la iglesia, agarrados de las mechas y peleándonos por estupideces y tonterías, mientras que afuera hay así, hermanos, multitudes de personas arrojadas a las calles con falta de una esperanza, una palabra de alivio que tú y yo no queremos dar porque ni siquiera lo vivimos, esperando que sirvamos de puntales, de soportes para su vida. Afuera hay gente que necesita conocer la simpatía de Jesús, que no nos está dejando los problemas que tenemos aquí. Y así nos la pasamos, quejándonos. Pero Dios también se queja. Dios también se queja. Ya vimos de qué se quejan los seres humanos. Ahora, ¿de qué se queja Dios? Bueno, Dios se queja de un pueblo desobediente, de un pueblo rebelde, y eso es lo que aparece en algunos extractos de el capítulo 20 de Ezequiel. Por ejemplo, el versículo 6 dice: aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, a la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ustedes están conmigo en Ezequiel 20, ¿cierto? Mas ellos se rebelaron contra mí, le dice el Señor a Ezequiel. Mas ellos se rebelaron contra mí. Aquí en el capítulo 20, el Señor a Ezequiel le está haciendo un recuento, un archivo historial, haciendo inspección de algunos archivos o expedientes de lo que el Señor tuvo que soportar, tuvo que sufrir y experimentar. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿En qué fase de la historia? ¿En qué época? Cuando salieron de Egipto al desierto. Sigue diciendo el versículo 8, dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos. ¿De dónde? De Egipto. ¿Saben cuántos ídolos habían en Egipto, hermanos? ¿Quieren saberlo? Habían 14 ídolos. ¿Pero dónde estaba este pueblo ya? En el desierto. Y los ídolos físicamente, literalmente estaban y quedaron ¿en dónde? Pero los llevaban en su corazón. Dicen, no dejaron los ídolos de Egipto. Esos 14 ídolos que había en Egipto eran Amit, que era el dios de la ciencia, el dios de la filosofía, o de algunas filosofías. Estaba Osiris, estaba Isis, Horus, algunas otras deidades paganas como Astarte. Estaba también el dios Anu, Apis, Marduk y otros dioses paganos que eran los que fomentaban y promovían no solamente la incredulidad, sino también la lujuria, el incesto y también algunas otras prácticas sexuales aberrantes y desviadas. Por eso ustedes los ven allí en la experiencia de un peregrinaje de 40 años en el desierto, totalmente erotizados, empecinados y presumidos. Esa es la generación que salió de dónde a dónde, de Egipto al desierto. Y el Señor aquí le dice a Ezequiel, esto fue lo que hicieron ellos en el desierto. ¿Se está quejando Dios de ellos? Sí, aquí lo vemos que Dios se está quejando de la desobediencia y de la gran rebelión
que el pueblo de Israel hizo contra Dios, habiéndose revelado abierta y públicamente también contra su gobierno. Eso es lo que aparece en el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Aquí Ezequiel entonces da una vista panorámica a la historia de la gran rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Esos 4 capítulos que les dije, 20, 21, 22 y 23, fueron inspirados y dados en la persona del profeta Ezequiel en el año 7 del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. El primero que fue llevado en cautiverio a Babilonia en el año 605 de estos profetas fue Daniel. Daniel muere en el año 538, es decir, él experimentó la deportación de la nación judía a Babilonia, pero tuvo la oportunidad de ver cómo el pueblo vuelve a ser trasladado después de 70 años de cautiverio a la nación judía, donde se encontraron con las ruinas y los escombros de lo que había sido alguna vez la Jerusalén y el templo de los días de estos profetas. Ezequiel empieza su ministerio en el año 590, es decir, a unos 4 años antes de la destrucción final de Jerusalén y del templo y de la segunda deportación de judíos a Babilonia por parte del rey Nabucodonosor. A este profeta, al quien responde el nombre de Ezequiel, que significa Dios fortalecerá. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez, Daniel. Y el de Ezequiel, Dios fortalecerá. A este profeta, a quien el Señor le da 4 mensajes en 4 capítulos, 20 al 23, en el año 590. Este profeta sabía que estaba a escasos 4 años de la destrucción final del pueblo de Israel o de la nación judía. En el capítulo 21 nosotros encontramos este otro informe, hermanos. Ezequiel capítulo 21, dé vuelta ahí a la página de su Biblia. Este capítulo es un mensaje corto, presenta los 4 mensajes del capítulo 21 acerca de castigos que vendrían sobre Jerusalén: la espada de Jehová, la espada afilada, la espada del rey de Babilonia. En el capítulo 20 que leímos se presenta en un cuadro panorámico las rebeliones del Israel que salió de Egipto al desierto en los días de Moisés, Aarón y María. En el capítulo 21 el Señor presenta a Ezequiel que los mismos pecados que había cometido el Israel que sale de Egipto en dirección a Canaán terrenal, pero que tuvo que peregrinar 40 años en el desierto, esa misma rebelión y pecados que cometieron los israelitas en el desierto lo estaban practicando el pueblo de Israel en los días de Ezequiel, exactamente entre los años 605 y año 597 al 590 antes de Cristo, durante la dispensación judaica. Los mismos pecados que llevaron al pueblo de Israel en un largo peregrinaje de 40 años en el desierto a la destrucción y desaprobación de Dios, fueron los mismos pecados, hermanos, que llevaron al Israel de los días de Daniel, Ezequiel, Habacuc y Ezequiel, Habacuc, Daniel y Jeremías. Los llevaron a que Babilonia o el rey Nabucodonosor entrara a la nación judía, derribara sus casas y derribara el templo. Fueron los mismos pecados. Aquí el Señor, bajo una forma de lenguaje figurado o alegórico, habla de Nabucodonosor como la espada que está en mis manos para reprender y castigar a quienes, a la nación judía. Cetro poderoso, dice el Señor de Nabucodonosor, es Babilonia y es Nabucodonosor en mi mano. El Señor utilizó a Nabucodonosor y al ejército caldeo del imperio babilónico para castigar y para reprender a la nación judía que en los días de Ezequiel y Daniel estaban repitiendo la misma rebelión que había hecho con antelación o en antaño la nación de Israel en los días de Moisés. En el capítulo 22
ustedes encuentran, hermanos, capítulo 22, explica cómo vendría el castigo. ¿Cómo vendría el castigo? Noten ustedes, el Señor se queja en el capítulo 20 de esa generación de los días de Moisés. Y le dice, esos pecados de los días de Moisés que cometió el pueblo de Israel, los está cometiendo hoy el pueblo de Israel en este tiempo, en los días de Ezequiel y Daniel. Ahora el Señor dice, vendrá castigo y vendrá una espada que castigará y reprenderá la rebelión del pueblo de Israel o de la nación judía a través del rey Nabucodonosor. En el capítulo 22 entonces presenta o explica cómo vendría ese castigo, cómo llegaría y quiénes serían juzgados. Eso es lo que ustedes encuentran en el capítulo 22, donde habla de los pecados de Jerusalén. Los pecados de Jerusalén, donde dice el versículo 26 de Ezequiel 22, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Estoy leyendo Ezequiel 22, 26. Y de mis días de reposo o sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto era algunos de los pecados y atentados que estaba teniendo y sufriendo el gobierno de Dios con el pueblo de Israel. Especialmente, ¿qué mandamiento de la ley de Dios estaba haciendo o sufriendo un atentado por parte de su mismo pueblo? El cuarto mandamiento, la abominación de la desolación. Cuando el Señor notó eso, que se había metido con el sello de Dios, con el sábado de Dios, Dios terminó por abandonar a la nación judía en los días de Daniel y Ezequiel y Jeremías a la suerte de ¿quién? De Satanás. Y vino el rey Nabucodonosor y derribó la ciudad, destruyó sus casas, y el libro de Lamentaciones nos habla en forma panorámica cómo fue eso. Violaron a las doncellas, arrastraron a los ancianos por las calles, y dice que abrían el vientre de las mujeres encintas, sacaban sus fetos y los estrellaban contra las paredes. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? El Señor dice, esa es mi espada. A veces Dios, hermanos, tiene que asumir una posición activa y en otras ocasiones una pasiva. En este caso, Dios asumió una posición pasiva. ¿La hizo a través de quién? De Babilonia. Cuando Dios asume una posición activa para castigar, lo hace de diferentes formas, pero directamente Él. Por ejemplo, ¿quién destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Dice, cayó fuego y azufre del cielo, de Dios. ¿Quién castigó y destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Dios. ¿Quién destruyó a la generación antediluviana? Dios. ¿Quién mató a los 185,000 soldados sirios? Según Isaías 38, Dios. Aquí, ¿quién destruyó a la nación judía? Nabucodonosor. ¿Qué posición asumió Dios? ¿Activa o pasiva? Pasiva. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque en 2 de Tesalonicenses, la Biblia dice, en capítulo 2, verso 11, dice, por eso Dios les envía un espíritu de error. Y en 2 de Samuel encontramos a Saúl siendo atormentado por un espíritu bueno de parte de Jehová. Qué bueno que estén atentos. Pero si es malo, porque viene de parte de Jehová. Porque Dios le permite. Entonces, ¿qué posición asume Dios allí? Pasiva. Castiga a través de métodos, otros medios y técnicas. Aquí el Señor está castigando o está sentenciando, advirtiendo y amenazando a la nación judía que va a ser castigada al asumir una posición pasiva a través de ¿quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. En este capítulo, como ya lo dije, el capítulo 22 fue que les dije, sí, habían violado la ley de Dios sus sacerdotes. Pero hermanos, yo quisiera ser un poquito más atrevido. Lo que quiero leerles en algunas cosas que de pronto desconocemos de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel de los días de Ezequiel, y eso está en el capítulo 16 y verso 26. Es un poco
fuerte lo que dice allí. Recuerden que la importancia de la lectura es el estudio de la Biblia y darle ronda al versículo para entender la profundidad, la finalidad y la fidelidad del versículo. Verso 26 de Ezequiel 16 dice, ¿cómo dice? Algún hermano que me lea en su versión. Ezequiel 16, 26 dice, fornicaste con los hijos de Egipto, vecinos robustos de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Bien. Esta versión, la Biblia Kadosh Israelita, dice así ese mismo versículo. Dice que fornicaste con hombres de Egipto robustos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Ustedes ya lo saben, ¿vale? Para recordarlo, dice, tuviste sexo con tus vecinos, de miembro grande fornicaste una y otra vez solo para provocar. Ya saben a qué se está refiriendo, de carnes gruesas. Mujeres de la nación judía preferían ir a tener ayuntamiento y tener prácticas aberrantes de lujuria con los hombres de Egipto. ¿Por qué? De los días de qué profetas. Recuerden los profetas contemporáneos. Habían 4 profetas contemporáneos: Ezequiel, Habacuc, Jeremías y el profeta Daniel. Algunos otros pecados los encontramos en el versículo 22, capítulo 22, del versículo 7 en adelante. Hermano, léame en su versión. Yo creo que todos aquí tenemos Reina de Valera, ¿cierto? Reina de Valera, ¿cómo dice estos versículos? Que al descubierto de ellos podemos entender a profundidad muchas más cosas que tienen el mismo sentido, pero que son más directas en la versión que quiero leerles acá. ¿Qué dice Ezequiel 22, 7 en adelante, hermano? Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, y en ti dejaron al huérfano y a la viuda. Siga, hermano. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado. Siga. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, en ti comieron sobre los montes y en medio de ti hicieron perversidades. Sigo. Sí, y ahí también. La desnudez del padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba impura por sus menstruos. Escuchen ahora esta versión. Allá dice que tuvieron prácticas sexuales aún con mujeres en tiempo de su menstruación. ¿Quiénes estaban haciendo eso? ¿Los egipcios? ¿Los babilonios? ¿Quiénes? Los babilonios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, mis sacerdotes profanaron mi santuario. En esta versión dice, en ti ellos cometen incesto. Estoy leyendo la Biblia Kadosh Israelita de Ezequiel 22:10, que es la misma lectura que mi hermano leyó. Dice, en ti ellos cometen incesto. ¿Qué es incesto? Padre con hija, hermano con hermano. Sí. Sexo entre parientes de la misma familia. En ti ellos se fuerzan así sobre mujeres durante su impureza menstrual. ¿Tenía Dios razones y motivos que dieran para que Él se alejara de la nación judía de los días de estos profetas y viniera sobre ellos la destrucción? Sí. Todo lo que está. Y usted puede seguir leyendo allí, puede seguir leyendo todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Se embriagaba y dice el profeta, no distinguieron ni hicieron diferencia entre lo común y lo santo. Entre mis días de reposo, y aún en mis días de reposo, o a mis días de reposo, apartaron sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Es posible que aquí estemos nosotros y haya entre nosotros, yo soy uno de ellos, que alguna vez he sido algún medio usado por el enemigo para que el nombre de Dios sea profanado. En el capítulo 23 tenemos la parábola de las 2 hermanas de Ezequiel capítulo 23. La parábola de las 2 hermanas. Una se llama Ola y otra Aholiba.
Ahola representa a Samaria, se le llama la hermana mayor. ¿Por qué se le llamó a Samaria la hermana mayor? Recuerden la división de Jeroboam en el capítulo 11 de... Quedaron con las 10 tribus. Quedaron con las 10 tribus. Y allí fue donde ellos levantaron un altar y sobre ese altar erigieron 2 becerros y dijeron: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Se repitió y es a la experiencia de lo que sucedió en el campamento en el desierto a pocos días del pueblo de Israel haber salido de la esclavitud y de la opresión egipcia. Es un paralelo de lo que ocurrió allí. Por eso se le llama a Samaria la hermana mayor, a Oliva, que significa su santuario en ella, Ahola. Y a Oliva representa a Jerusalén, que representa mi santuario en ella. Se le llama la hermana menor. ¿Por qué? Las 2 tribus. Porque Judá y Benjamín se quedaron allí. Ahora, ¿dónde vamos a ir con todo esto, hermano? Todos los pecados y las abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Israel desde sus más altos niveles de liderazgo, desde los sacerdotes hasta todos los adeptos y todos los miembros o toda la congregación. Se había apartado Dios de ellos. El Señor le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra ese pueblo. Háblales, escuchen o dejen de escuchar. Háblales, porque son tercos, testarudos y duros de corazón. Y el profeta salió como un atalaya, como un centinela, y les profetizó. ¿Saben, hermanos, que me llama mucho la atención? Ahora volvemos al capítulo 23 de Ezequiel, lo que dice el profeta. El capítulo 33 y versículo 32. Ezequiel iba y les predicaba, ¿cierto? Ezequiel iba y les predicaba. Ezequiel sirvió en las manos de Dios como un instrumento poderoso al ser un centinela y atalaya para anunciarles que Jesús o que Dios estaba indignado y airado contra el pueblo de Dios por su gran rebelión, pero también para denunciarles el pecado que estaban cometiendo. Ahora le dice el Señor: y he aquí, Ezequiel 32, 33 dice: y he aquí que tú serás a ellos como ¿qué? Ezequiel 32, 33, 32, 33, 32, perdón. Ezequiel 33, 32. Ezequiel respondió al llamado. Ezequiel fue y les predicó, hermanos. Sí, fue y les predicó. ¿Había algo de bueno en ese pueblo con todo lo que hemos visto que cometían? Recuerden ustedes, cuando, si queremos tener más expedientes o información de la clase de nivel de espiritualidad y de crisis por la que estaba pasando el pueblo de Israel, usted va a Ezequiel 8 y usted encuentra a 70 ancianos que estaban regando incienso a ídolos abominables en el santuario de Dios. Encuentra a mujeres endechando a Tamuz. Encuentra a 25 ancianos adorando al sol y dando sus espaldas al templo. Encuentra a la imagen del celo, la que provoca celo, en uno de los principales departamentos del santuario de Salomón o del templo de Salomón en los días de Ezequiel. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó? Y ahora el Señor les dice: vaya y predíqueles. ¿Usted iría y le predicaría a personas así? Donde no ve sino líderes, miembros de la iglesia, gente afuera o dentro de la iglesia. Aquí no hay nada para hacer. Esta gente está perdida. Si yo les hablo y les digo, y es como si les diera un consejo contrario a la voluntad de Dios, ¿usted iría y les predicaría a ellos? El Señor les dice: ve y predícales. Hijo de Adán, hijo de humanidad, hijo de mortalidad, de debilidad y de fragilidad, ve y predícales. Ezequiel respondió al llamado del Señor. Sí. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora sí, Ezequiel 33, 32 dice: y he aquí, tú serás a ellos como ¿qué? Como cantor de amores. ¡Qué bonito predica! ¡Qué hermoso enseña! Me encanta
cómo hace la presentación y la exposición de la palabra de Dios. Hay gente así. Pero llámelo al arrepentimiento. Sigue diciendo, y he aquí tú serás a ellos como cantor de amores y que canta bonito. ¿Y que eres qué? ¿Cómo dice el versículo? Cantor de amores que canta bonito, que canta bien. ¿Qué más tenía Ezequiel? Ezequiel, ¿qué más tenía? Canta bien, hermoso de cantar, cantor de amores. Oirán tus palabras, pero ¿qué? No las pondrán por obra. Qué bueno que no hará nada Jehová el Señor sin que antes no anuncie a la iglesia adventista del séptimo día que usted va a salir a predicar esta tarde el mensaje del Evangelio, y pocos. ¿Pocos qué? Son los escogidos. ¿A cuántos vamos a llamar esta tarde? A muchos. Pero pocos son los escogidos. Y qué desanimante, decepcionante, chasqueante, digámoslo, es que usted salga a predicarle a una gente donde usted va a gastar tiempo, fuerzas, saliva, voz, y esa gente va a seguir peor. Y les va a parecer que lo que estamos haciendo, qué bonito cantan las hermanas, la hermana Hidalgo. Va a haber gente así que va a escuchar las alabanzas del Señor en esta tarde. Va a haber gente curiosa que se abrirá paso por allí. Qué bonito están predicando, me encanta cómo predican. Me llena. ¿Ustedes conocen gente así? Cuando usted predica, hermana Hidalgo, cuando usted sale y me habla de Jesús, cuando usted me da un consejo, me presenta la Biblia, siento ese descanso cuando me presenta a Jesús como Salvador. Pero, ¿qué? ¿Y qué pasa después de ahí? Dice el profeta, oirán tus palabras, pero ¿qué? No las pondrán. Entonces no vamos a salir nada a tener el problema por eso. Hermano, el mundo no se va a arrepentir. El mundo no se va a convertir, hermanos. El mundo no se va a convertir. Descarte entre muchas posibilidades, principalmente esa como prioritaria. El mundo no, el mundo. El Señor dice que pocos son los escogidos. Es decir, que de 10 estudios bíblicos que hoy podemos encontrar y podemos conseguir, ¿cuántos de esos 10 que van a recibir entre toda la multitud? ¿Cuánta literatura de estas tenemos, hermano? 2000. Tenemos 2000. O sea, una por cada persona. Son 2000 almas que se van a ir para el cielo. ¿Cuánto nos falta para llegar a la suma de la tercera parte que se trajo Satanás? Ahí vamos, 2000. Ya tenemos 2000. Pero ¿cuántos de esos 2000 van a responder hoy? Qué bonito cantan, es cantor de amores. ¿Con qué sentimiento me llena cuando hablan de Jesús? Siento descanso. Y oirán nuestras palabras, pero no las pondrán por obra. Así que al profeta el Señor le dice, ahora aquí, Ezequiel capítulo 22 y versículo 30. Esta es la parte importante para Dios, para la iglesia, para usted, para mí, para cada uno de los que respondemos al llamado del Señor a servir como iluminarias, como soportes y puntales a un mundo que se desmorona. Una generación y sociedad empecinada, fascinada por la moda, por el modernismo, facilismo, consumismo. Usted y yo somos llamados a hacer esto. Ezequiel 22, 30. Ahora el Señor se queja aquí. Ahora el Señor es el que está chasqueado. Ahora el chasco pasa de Ezequiel al Señor, porque el Señor le dice, los van a escuchar y van a sentir alivio en sus palabras, como cantor de amores, que canta bien, hermoso de voz. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, ¿para qué? Ahora el Señor le dice a Ezequiel, y busqué entre ellos, Ezequiel 22, 30, y busqué entre ellos a hombre. ¿A cuántos? Uno. ¿Recuerdan lo de Sodoma y Gomorra?
Génesis 18. Abraham, Señor, ¿y si hay 40? ¿Con cuánto empezó? Con 50. Pues tirarle 650. Y bajó a 45, 40, 30, 20. ¿Hasta cuánto llegó la suma? La cifra. ¿Y cuántos habían? El Señor le dice a Ezequiel aquí, y busqué, indagué, inspeccioné. Esto me recuerda mucho a Diógenes. En el siglo, a mediados del siglo III antes de Cristo. Diógenes, un filósofo griego. Un calor como estos, así a mediodía, toda la luz del cenit, y salió con una lámpara. Y alguien pasó, ustedes han leído la historia. Y alguien pasó y vio a Diógenes, filósofo griego, que llevaba una lámpara encendida y parecía que la luz del sol y la de su lámpara no estaba ciega. No le permitía saber por dónde iba a caminar. Y alguien le preguntó, ¿qué pasa? ¿Está loco? La luz del sol está en todo su esplendor y refulgor, y usted lleva una lámpara. Dijo, estoy buscando a un hombre honesto, un hombre que haga justicia y que cumpla el derecho, pero no lo encuentro. Aquí el Señor está buscando entre los hombres ¿a cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos buscaba el Señor en Sodoma y Gomorra? A uno. ¿A cuántos está buscando el Señor en los días del pueblo, en los días de Ezequiel en el pueblo de Israel? ¿A cuántos está buscando? A uno. Y usted dice, pues ahí estaba Ezequiel. No. ¿Cuáles eran los profetas contemporáneos, Emanuel? Habacuc, ayúdenme hermanos, Ezequiel, Daniel y Jeremías, contemporáneos de los días de Ezequiel. Ellos se conocieron. Ezequiel estaba en Tel Aviv cuando fue deportado en el año 597 por Nabucodonosor. Daniel está en la corte de Babilonia en el año 605, o sea, 8 años de diferencia. Jeremías se queda en el año 586 en las ruinas de Jerusalén, cuando Nabucodonosor entró a destruirla. Y Habacuc murió en el año 588. Noten ustedes que es un tiempo donde presenta una generación en estos 4 profetas que se conocieron. Y dice el Señor, y miré si había ¿cuántos? Un hombre, y no había. Entonces dirá usted, pero usted ya dijo que habían profetas contemporáneos. Si no era Ezequiel, entonces Habacuc. Entonces, si no era Habacuc, era Jeremías. Entonces, si no era Jeremías, era Daniel. Ninguno de los 4. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos? El Señor dice en el versículo 30, dice, y busqué entre ellos a un hombre que haga vallado y que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. No era ni Ezequiel, no era ni Jeremías, ni Daniel, ni Habacuc. La destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor fue en el año 586, que en el libro de Lamentaciones usted se da cuenta cómo sucedió eso. Destruyeron sus casas, derribaron los muros, derribaron los templos, quemaron los elementos y utensilios sagrados del templo, violaron a las doncellas, arrastraron a los ancianos por las calles, a los jóvenes los mataron, abrieron lo que les dije ahora, los vientres de la mujer encinta y estrellaban los fetos contra las rocas y las paredes. 586. Habacuc ya había muerto en el 588, o sea, a 2 años antes de eso. Descartado Habacuc. O sea que no era él. Dios estaba buscando un hombre, pero no lo hallé, dice. Porque si hubiera sido Ezequiel, pues el mismo Ezequiel hubiera dicho, no, aquí estoy yo. Si el Señor nos dijera eso a nosotros hoy, mira todo lo que sucede en el entorno y en el ambiente social. Isaías responde, heme aquí. Usted y yo tenemos que responder y dar la misma respuesta que dio Isaías al Señor. ¿Quién enviaría y quién irá delante de nosotros? Envíame a mí, Señor. Pero aquí Ezequiel no dijo envíame a mí. ¿Por qué? Porque el ministerio del profeta Ezequiel termina en el año 580, en el año 585 termina el ministerio.
Tampoco pudo ser. El pueblo seguía lo mismo. Jeremías murió en el año 586, en el mismo año en que Jerusalén es destruida por Nabucodonosor. Y Daniel estaba en la corte de Babilonia, estaba en Babilonia. Y el Señor lo necesitaba, ¿era dónde? ¿A dónde necesitaba el Señor el hombre? ¿A dónde lo necesitaba? No. ¿De qué pueblo está hablando el Señor aquí que estaba cerca de trabajo? La nación judía allá. Por eso dice el Señor que salve la tierra. ¿Que la salvara de quién y de qué? De Babilonia, de Nabucodonosor. Necesito un hombre, lo estoy buscando, que haga vallado y que se ponga, por así decirlo, Números 16:48. Recuerda que Aarón fue y se puso en medio de los muertos y de los vivos. El Señor necesitaba, y hoy necesita, a gente como estos hombres que se pusieron entre los muertos y los vivos, que interceda, que haga algo por el prójimo, por las almas que perecen. Usted y yo aquí nos llenamos. Tenemos conocimiento doctrinal, teológico, tenemos un sinnúmero de matutinas, tenemos folletos de escuela sabática, ¿cierto que sí, hermanos? Tenemos la Biblia de ángulos, tenemos la colección del gran conflicto, todos los libros del Espíritu, por eso, ¿pero qué? ¿Pero qué, hermanos? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y afuera qué? ¿Nuestra familia qué? Y pasa el tiempo, 20, 30 años, me pasa a mí. Y lo mismo. La fe sin obra de pan. Lo mismo. El propósito y el objetivo de Dios, a través de la intervención y de la cooperación del Espíritu Santo en mi vida, la manera en la que yo se lo permita, es que el carácter de Jesús, ¿qué? Se imprima en mi vida. Pero pasa el tiempo y nos parecemos más al diablo. Pasamos peleándonos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los hermanos de la iglesia, y hay una multitud de gente arrojada a las calles, de gente que necesita un alimento, una palabra de esperanza, de aliento, de reconfortación. Parece que ha hecho mucha mella, hermanos, las nuevas filosofías que están emergiendo en las mentes corruptas y depravadas de una sociedad erotizada. ¿Cómo? No es lo que biológica y antropológicamente tú eres, sino lo que tú te autopercibes. Si te percibes un caballo, pues entonces, ¿cómo se llama cuando un caballo hace? ¿Cómo se llama ese sonido? Sí, bueno, la vaca es muy. Entonces, si tú te percibes una vaca, entonces vas a muir y felicitaciones. Si tú eres un anciano de 70, 80 años, pero te percibes una bebé, una niña de 5 años, vamos a respaldarlo y la gente aplaude eso. Ahora, si en 30 o 40 años atrás eso hubiera pasado, inmediatamente un padre de familia a un niño como Emanuel, que es un niño, es un hombre, es un varón, sexo masculino, se perciba una niña, inmediatamente hace 30 o 40 años, y los hermanos hoy dicen, no, hay que llevarlo al psicólogo. Es Emanuel y ahora dice que quiere ser una niña, no, está loco, hay que llevarlo. No, los padres lo apoyan, es mi hijo, hay que ayudarlo. Y así es como esta sociedad está percibiendo una nueva lista de estereotipos, una nueva formación intelectual o moral, que es lo que le espera a esta sociedad. Y el hombre del que Dios está buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre que Dios está buscando? Peleando en la iglesia, entretenidos en muchas cosas. Este hermano vino a dar plático, ¿cierto? Qué pena, hermano, pero yo esto lo predico en todas las iglesias. Yo esto lo predico a mi casa, a mi familia, en mi barrio, yo predico en las calles, yo predico en las... 3 cosas. Ustedes y yo somos el Elías que había de venir. Ustedes y yo somos el pueblo remanente de Dios y tenemos que hacer 3 cosas. Y están correlacionadas y incorporadas al mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12. Y es anunciar
la segunda venida de Cristo, que es inminente, sin precedentes y que está a las puertas. Segundo, tenemos que enseñar que el sábado es el verdadero día de reposo y que no hay otro. Enseñar que el papado y el catolicismo romano quebrantó los mandamientos de la ley y cambió los tiempos y la ley. Enseñar. Y denunciar, es el tercero. Denunciar los errores de Babilonia. ¿Cuáles son? La adoración a los santos y la introducción de ídolos en la iglesia cristiana en el siglo III después de Cristo, cuando la iglesia se unió ¿con quién? Con el Estado, hermana Eva. Denunciar que el hombre no es inmortal y que los muertos son inconscientes cuando vamos al sepulcro. Somos inconscientes. Que el hombre no sabe nada. Que es falso la existencia de que hay una forma incorpórea en el hombre capaz de vivir fuera del cuerpo y que existe un purgatorio o un infierno. Tenemos que denunciar los errores de Babilonia. Tenemos que denunciar que no existe un lugar de tormento donde los malos, malísimos o medio malos estarán por cierto periodo de tiempo, ¿no? Tenemos que denunciar que entre los errores no solo del catolicismo romano, sino del protestantismo apóstata o evangélico, la creencia de que un hermano de la iglesia o alguien que fue conocido por sus buenas obras murió y allá está a la diestra de la gloria de Dios el Padre. Tenemos que denunciar que son los errores capitales, dice Elena de White, merced de los dos errores capitales: la falsa observancia de un día de reposo y la de la inmortalidad del alma. Esa es la misión. ¿Dónde está el hombre? No lo hallé, dice el Señor. Busqué con una linterna y no lo hallé. ¿Saben quién es ese hombre, hermanos? El Elías que había de venir. Ustedes y yo. Ustedes y yo tenemos que enseñar, tenemos que anunciar, enseñar y denunciar el mensaje de los 3 años. Para ir entrando al final de esta meditación, dice la mensajera del Señor: en el espíritu de profecía, hay demasiado poco del espíritu y del poder de Dios en la obra de los atalayas. ¿Hay qué dice? Demasiado poco. En otras palabras, por no decir hay muy poquito, de nada. El espíritu que caracterizó aquella maravillosa reunión el día de Pentecostés, escúcheme bien esta cita, hermano. El espíritu que caracterizó la reunión el día de Pentecostés está esperando manifestar su poder sobre los hombres que están interpuestos entre los vivos y los muertos como embajadores de Dios. El poder que conmovió al pueblo tan fuertemente durante el movimiento milerita de 1844 se ha de manifestar una vez más. El mensaje del tercer ángel avanzará, no en tono silencioso, sino con gran poder y gran clamor, dice el Señor. Hace un paralelo entre la experiencia de la iglesia apostólica en el Pentecostés y la experiencia del movimiento milerita con los heraldos de la fe adventista. Son dos paralelos muy similares o parecidos. Y queda un Pentecostés todavía. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Queda un Pentecostés todavía? ¿Cómo se llama el Pentecostés que queda? La lluvia. La lluvia tardía. ¿Pero qué estamos haciendo para la lluvia tardía? ¿Cómo nos estamos preparando? Hermanos queridos, hermanas y hermanos de esta iglesia, la salvación de muchos, ¿cómo es el gentilicio de este pueblo? ¿Alcaleños? Alcalaínos.
Alcalaínos. alcalaínos. Sí. La eternidad o perdición de muchos Alcalaínos. alcalaínos depende, no de falsos profetas, depende del remanente de Dios que se mueve en este pequeño resto, que son ustedes y que soy yo. Tenemos que salir a dar ese mensaje. ¿Dónde están los centinelas sobre los muros de Sion? ¿Dónde están? Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que podamos avanzar con la ayuda del Señor en el programa que Él tiene realizado para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con un canto. Ese canto es el himno